Ya estamos grabando. Listo. Entonces, vamos a hacer la introducción para empezar a hablar. Esto se llama. Bueno, dentro del curso de sostenibilidad, desarrollo y calidad de vida, estamos trabajando sobre la discusión que debemos tener respecto a la fase 3 de relación. Aquí lo que se busca es elegir un objetivo de desarrollo sostenible entre todos los compañeros, lo cual ya hicimos. En principio, pues estamos trabajando dos personas directamente, una tercera persona en menor grado que hizo un aporte en el foro y pues creo que nadie más, ¿cierto, Daniel? Entonces, nos pusimos de acuerdo con Daniel en elegir el octavo objetivo de desarrollo sostenible que tiene que ver con trabajo digno y decente y disminución del empleo. Entonces, para ponernos en contexto, voy a compartir primero, o voy a leer primero, pues el aporte del compañero Daniel Salomón Herrera. Él nos compartió un documento que se llama Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Contexto Colombiano. No habla este texto específicamente del objetivo que elegimos entre Javier y yo para trabajar, sino que es como una introducción a los objetivos de desarrollo sostenible, en qué consiste como la problemática, por eso lo quiero compartir primero. Y a partir de ahí, entonces ya abordamos la información del objetivo de desarrollo sostenible que elegimos para trabajar en esta fase. Entonces, Daniel Salomón Herrera Gaitán nos envió este documento muy cortico. Entonces dice que los objetivos de desarrollo sostenible son herramientas planteadas y aplicadas por la Organización Internacional llamada las Naciones Unidas, es decir, por la ONU, para poner fin a los fenómenos presentes y que lastiman a las comunidades, el planeta y la paz, utilizando instrumentos como la creatividad, el conocimiento, la tecnología y los recursos para el avance general de un desarrollo sostenible global e intersectorial de los marcos territoriales. En la actualidad mundial se deben rescatar los espacios de discusión entre los grupos internacionales y territoriales donde se expongan los grandes retos y desafíos en muchos campos esenciales de cada territorio, como ponerle fin a la pobreza, el hambre y la desigualdad. Desde la perspectiva del contexto colombiano y mundial, pues desde el impacto de la pandemia del COVID-19 ha cambiado bruscamente durante el último quinquenio. Toda apreciación de las metas y planes a futuro presentes en la humanidad. Los estados han enfocado sus esfuerzos en enfrentar la pandemia y reactivar la economía perdida durante meses de inactividad, dejando de lado otros pilares muy importantes a tratar, como la violencia y la desigualdad. Colombia se ha planteado la meta de reducir el indicador de 25.3% a 16.4%, buscando fomentar la convivencia y reconciliación en lugares de un registro de conflicto armado que ha dejado secuelas. Y por último dice acá, sin olvidar la corrupción en distintas regiones del país, sin olvidar la corrupción que en distintas regiones del país constituye una amenaza para la construcción de paz porque dificulta la reconstrucción social promovida desde la firma del acuerdo de paz y genera desconfianza en las instituciones que apoyan las acciones de paz con procesos transparentes, se reflejan los grandes retos de la región para continuar priorizando la construcción de paz. Estos desafíos, teniendo en cuenta el impacto del COVID-19 y las prioridades de recuperar la economía de las naciones, de suma importancia
de articularse con acciones territoriales que permitan llevar a las naciones de la región y en particular a Colombia hacia una paz, sostenibilidad duradera y que permita la superación de las brechas de pobreza y permita la creación de mayores niveles de desarrollo sostenible. Bueno, aquí él toca una parte muy importante que yo les hablaré luego y que sí me parece que es gravísima, que es toda la parte, sin dejar de lado otras cosas que son gravísimas, como en el octavo objetivo de desarrollo sostenible, que nos afecta directamente, que es la corrupción acá en Colombia. Entonces eso lo comentaremos más adelante. Entonces, ahora, se me perdió. Listo, Javier. Entonces, te escuchamos, compártenos qué piensas, qué investigaste, de qué te enteraste, cómo ves la cosa. Bueno, buenas noches. Bueno, pues, interactué con el tema trabajo decente y crecimiento económico. Pues mi aporte fue que en Colombia tuvo una tasa de desempleo que se redujo del 10,6% en 2015 al 8,4% en 2022. Uh-huh. Aún así está siendo muy alta, ya que su meta del gobierno es se me perdió. Fue de fue como de 6,5% de la meta que quiere el gobierno para el año 2026. Sí, alrededor del 6. El 6. Aún así, es muy alta para Colombia y hemos tenido problemas con el desempleo en pandemia, que fue una recesión, pero en los años 2021 y 2022 fue creciendo. Aunque para este periodo 2023, con temas de la guerra Ucrania y la inflación global y el aumento de las tasas de intereses, pues ha tenido un porcentaje muy alta. Claro. Entonces ahí lo que pasa es que suben los costos Uh-huh. y el ingreso que se perciben usualmente alcanza para menos, entonces pues el trabajo digno es cada vez más escaso. Entonces, Sí. si una persona tenía un ingreso de un capital X que le alcanzaba para X cosas, pues ahora con el cambio de los costos de vida, pues ese capital ahora le alcanza para eso y la calidad de vida de esa persona pues disminuye. Aun cuando tenga el mismo sueldo, su calidad de vida disminuye, que es una Sí. cosa complicada. Javier, ¿tú qué estudias? Bueno, yo estudio gestión deportiva. Gestión deportiva. ¿Cómo es tú desde, desde la profesión desde el ejercicio de la gestión deportiva el tema del empleo? ¿Cómo percibes tú la oferta laboral? ¿Cuáles son las dificultades para conseguir un empleo o trabajar dentro de ese campo? ¿O cuáles son las facilidades de pronto? No sé, no tengo ni idea. Bueno, en lo que estoy estudiando,
es algo nuevo que están empleando aquí en el país, como es gestionar, es administrar, administrar por ejemplo, escuelas deportivas, em, más logística, con, Sí, más logística, más en fundaciones para que los niños y jóvenes y adultos tengan la oportunidad de tener un avance con el deporte, un crecimiento deportivo, ya no sea profesional, pero se puede emerger en la ciudadanía y en el ámbito educativo. sí, Ujú. Y en el empleo es un poco difícil, ya que, como te decía, que es un tema nuevo. eh, se está, no he podido interactuar bien con en el empleo. Toca ya con varias personas eh, que nos permite crear fundaciones o crear escuelas deportivas. ya. Sí, pues eso que tú me cuentas tiene un poco que ver con lo que yo había como revisado e investigado, que hay unas problemáticas presentes que son las que provocan que haya, por un lado, falta de plazas laborales, ¿cierto? Que es como no hay oferta, ¿cierto? Y por otro, Sí, que si de pronto existe la oferta, hay precarización laboral o hay informalidad laboral. Eso es que o no pagan completo o pagan por horas o es como las garantías son incompletas o se gana menos del mínimo, alguna cosa pasa, porque de esa cifra que tú comentabas del 9% de desempleo, pues si lo piensas de un 100% de las personas que pueden trabajar, que solamente el 9% no trabaje, es decir, esté cesante, no tenga empleo, se puede manejar con una intervención social, digamos, una política social como de asistencia. Eso lo hacen en los países desarrollados, hacen eso. Cuando una persona no tiene trabajo, le dan un subsidio de desempleo con el cual puede vivir, de hecho, puede vivir, puede pagarse algo y comer y tal, y pues está buscando empleo realmente. El problema es que de ese otro porcentaje, o sea, de ese 81%, 91% de gente que sí trabaja, más de la mitad sí, o casi la mitad gana menos del salario mínimo. Menos es como menos de 700.000 pesos o menos de 600, una cosa así. Y solamente como el 15.7 gana un salario mínimo justo, o sea, uno, que sigue siendo mm, algo que no llega a ser trabajo digno, porque de todas formas lo que en Colombia representa un salario mínimo es algo que no, no cubre lo básico de sí, no vida, a no cubre. ser que haya un grupo de personas que bajo un mismo techo trabajan con ese mismo salario mínimo y entonces se suma uno con otro y de pronto ahí sucede, pero una persona sola con un salario mínimo no va a ningún lado. Algo se inventa por fuera si quiere crecer o monta un negocio o entra a la informalidad por otro lado o hace alguna cosa así. Entonces hay unos factores y entonces pues los quiero como compartir acá en este video. ¿Cuáles son los factores que hacen, que causan como ese problema del desempleo y de la informalidad? Entonces, aquí dice causas.
Entonces de pronto voy a compartir entonces. Voy a empezar, voy a compartir lo que escribí, pues, y sobre eso vamos hablando. Ok. Entonces, la implementación de políticas públicas en Colombia para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible se dio durante el gobierno de Iván Duque por exigencia de la Organización de las Naciones Unidas. Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se analiza aquí el número 8, trabajo decente y crecimiento económico, que es sobre lo que estamos hablando. Y cabe aclarar que no se encuentran datos recientes sobre la evolución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Colombia. La última información pública por el Gobierno Nacional corresponde al año 2022. Esa fue la primera cosa que yo noté y desde la fase pasada, y es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible fueron planteados por la ONU, creo que en el año 2017, si no estoy mal, o 2015, de hecho, creo que fue. Y el gobierno de Santos empezó como la implementación poco a poco, pero la aterrizó bien fue el gobierno de Duque. Se hicieron como toda la estructura, montaron todos los objetivos y entregó, y el gobierno de Iván Duque entrega los informes cuando entrega el gobierno el año pasado. Pum. El año pasado. Sí, al año 2022. Y este año ya se va a acabar y no tenemos informes desde el gobierno nacional, no tenemos información de cómo va eso, si bajaron, si subieron los porcentajes, no sabemos nada. Sabemos cosas por otros medios de información que son privados, por empresas privadas y otras cosas que están por ahí como fuentes que consulte, pero no, digamos, eso está como quieto ahí. O sea, y entonces es muy raro porque no identifica uno realmente en qué se ha enfocado la política pública más allá como tratar de recuperar el erario público con reformas, como, está como tratando de recoger plata porque todo apuntado a eso, ¿no? La reforma laboral, la reforma pensional, todo apunta como a que hay como, y la eliminación del subsidio de la gasolina, todo apunta como a que hace falta mucho dinero. Y ahí es donde entra el tema de la corrupción, que es gravísimo, que lo menciono acá más adelante. Entonces, según el Departamento Nacional de Planeación, DANE, la Agenda sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible Nacional con cumplimiento al año 2030 propone abordar el objetivo en tres frentes. Entonces, hablan de crecimiento económico, erradicación del trabajo infantil, y economía naranja, y lo pongo entre comillas, que la economía naranja es un término coloquial. En realidad es economía creativa. Y es un término coloquial que se inventó Iván Duque con otra persona en un informe que hicieron, en una cartilla pedagógica que hicieron para el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2013. Y la idea era como hacerle entender mejor a la gente en qué consistía la economía creativa, haciendo toda una metáfora con la naranja. Y entonces por eso se quedó eso así. Pues realmente es un término que uno nunca debería utilizar porque uno puede llegar a ser el ridículo en otros contextos. En realidad siempre se habla de economía creativa. Economía naranja es un término coloquial inventado por Iván Duque. Entonces eso es como delicado por ese lado. Y pues acá lo de eso. Entonces, lo trabajan en esos tres frentes: creación de empleo, erradicación del trabajo infantil y economía naranja. A su vez, desde la directriz dada por la ONU, cada objetivo de desarrollo sostenible tiene unas metas a cumplir y para el caso del número 8 son las siguientes. Entonces hay varias, muchas. Varias. No las voy a leer todo, que vienen siendo como los objetivos específicos. Nosotros podríamos decir que, que la, que el objetivo de trabajo decente y crecimiento económico es como el general, y estos son objetivos. Entonces ahí habla
crecimiento económico, de aumentar el Producto Interno Bruto, de lograr niveles más elevados de productividad, de promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad, la innovación, fomentar la formalización, mejorar progresiva, bueno, lograr una producción y consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico a la degradación del medio ambiente. Y otras cositas, proteger los derechos laborales, promover un entorno de trabajo seguro, en fin. Entonces, en cuanto a la creación de empleo, que es la primera estrategia del gobierno nacional, esta pierde de vista lo que estaba comentando hace un rato, la formalización del empleo, por una parte, y la calidad de vida por otra. Si bien la tasa de desempleo está marcada en el 9% al año 2022, que era el dato que compartías ahorita, la cual puede considerarse baja, este dato no contempla que a más de la mitad de los colombianos que trabaja no tienen las garantías mínimas de un trabajo digno. Entonces, 43% de los trabajadores del país ganan menos de un salario mínimo. Solo el 15.7% de la población gana un salario mínimo justo y los porcentajes se reducen gradualmente a medida que aumenta el ingreso. O sea, entre más ganas, menor es el porcentaje poblacional que perteneces. En términos de ingresos, solamente Colombia es un país muy desigual. Entre las principales causas de esta situación laboral se encuentran el conflicto armado, y esto era lo que yo quería llegar ahorita. ¿Cuáles son las causas de la precarización laboral y de la falta de empleo? Entonces tenemos conflicto armado, la informalidad educativa de los trabajadores, esto es, una persona puede saber mucho, pero si no tiene el título, no puede acceder a. Pero no solamente eso, tú puedes tenerlo, pero si no tienes la experiencia, no puedes tampoco. ¿Sí? Entonces se vuelve un círculo vicioso en donde nunca se puede acceder a un trabajo de acuerdo a las capacidades que uno tiene. Y la falta de plazas laborales en general por la falta de organización y formalización de las pequeñas y medianas empresas y de los pequeños negocios. ¿Qué es la formalización? Es que tú tienes una cámara de comercio, que tú pagas impuestos, que tú declaras lo que vendes, que si tienes empleados les pagas todo lo de ley, que les pagas de acuerdo a sus capacidades. Eso es formalización de una microempresa. Pero ¿por qué una microempresa no se formaliza? Primero, no es rentable. Y si llega a ser rentable, tampoco es motivante, porque las cargas en impuestos son muy altas y a la final el gobierno recoge todo ese dinero y como lo reinvierte es desastroso, porque el porcentaje de corrupción es del 94%. El 94% es una barbaridad. O sea, se pierde todo el dinero, entonces no hay reinversión social. Entonces aquí lo que pasa es que, entonces lo que decía, la corrupción se ubica en el 94%, solamente en el sector público, afectando directamente toda la inversión social. Entonces, según Amartya Sen, que es este economista que se ganó un premio Nobel, la calidad de vida de los países depende de la libertad con que pueden actuar las personas que lo habitan para resolver sus necesidades, la educación y la inversión social. En Colombia, como la inversión social es deficiente por la elevada corrupción, asimismo se afecta la salud y la educación de la población. Y los sectores privados evitan formalizarse, evadiendo impuestos y responsabilidad social sobre los trabajadores, afectando la formalización de empleo. Tenemos el trabajo infantil, que está más o menos en el 9%, y es bajo en comparación con cifras mundiales, pero pues igual no debería existir. Entonces, y yo considero que la parte del trabajo infantil se solventa cuando tú formalizas el empleo, cuando las personas tienen unas garantías y una calidad de vida mínimas. Los niños no tienen que salir a trabajar, o sea, eso es cada vez menos probable. Eso siempre surge de una necesidad. Por otra parte, el gobierno de Duque planteó la iniciativa de la economía naranja,
como estrategia de desarrollo laboral. El curioso término de naranja fue acuñado por él mismo en el año 2013 en compañía de Felipe Buitrago en un manual diseñado por el Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo objetivo era introducir a la población en la conceptualización e implementación de la economía creativa formulada por Hawkins, un teórico, en el año 2001, pero que tiene sus raíces en el Reino Unido hacia el año 1998. Las industrias creativas de este tipo de economía son las siguientes. Entonces ahí tenemos publicidad, arquitectura, diseño, arte, artesanía, moda, cinematográfica, música, artes escénicas, editorial, investigación y desarrollo, software, juguetes y juegos, videojuegos, radio y televisión. Si yo te preguntara a ti, Javier, en un país como Colombia, Sí. de estas cosas, de estas industrias que es acá, te las voy a volver a leer. Dice publicidad, arquitectura, diseño, arte, artesanía, moda, cinematográfico, música, artes escénicas, editorial, investigación y desarrollo, software, juguetes y juegos, videojuegos, radio y televisión. ¿Qué tanto necesita la población de Colombia trabajar en estas cosas y qué tanto necesitamos nosotros fortalecer esto? ¿Será que necesitamos fortalecer esto primero o necesitamos fortalecer otras cosas o sí o no? ¿Tú qué piensas? Bueno, sí, nos toca fortalecer nuestros conocimientos. Eh, por ejemplo, la publicidad es un método para vender eh, en las redes sociales, ya sean productos de comercio o, o productos de artesanía. Ujú. Eh, también te digo un ejemplo aquí en la alquería. En la alquería de las telas, un Sí, comercio que venden telas, sí. Hoy en día hay poca gente, sí, poca gente, ya que en otros años era mm, mucha gente que compraban sus adornos por esta temporada de navideña, ujú, pero ha bajado bastante eh, por los altos precios de los productos y la rentabilidad. Los arriendos han aumentado y hay, hay varias que tiendas se han cerrado. ya, Ujú. Entonces, también es un alto nivel del comercio virtual. ok, Es un método que hoy en día es bastante económico, entre comillas, sí, y se puede realizar pues en la casa o en sitios que no necesita eh, tener un arriendo. claro. ¿Y tú crees que esas personas, eso es una pregunta que me surge, estas personas que cerraron esos negocios, estas personas que trabajaban ahí, ellos, ¿qué pasó con ellos? ¿Se mudaron a trabajar por internet o simplemente quedaron desempleados?
¿Tienes conocimiento de qué pudo haber pasado ahí? Pues en realidad yo creo que buscaron otras maneras o otro lugar más económico que, que tengan una rentabilidad de ganancias, no en pérdidas. Entonces, eh, es importante tener un conocimiento de marketing, un conocimiento de las redes sociales y en ventas virtuales. ¿Tú trabajas en algo? ¿Estás trabajando en algo? ¿Te dedicas a otra cosa mientras estudias o solamente estudias? No, en este momento, pues tengo una, una red, eh, un perfil en Instagram y en Facebook Sí, en venta de artesanías, pero yo pinto cuadros y cosas que me, pues cuadros y cosas que me pagan por hacer, sí, sí. Y aparte también la familia es algo artística. sí, Mis tías también les tocó hacer una almacén en el jardín, para, eh, para no estar en el método del arriendo. Y ahí claro. están haciendo sus artesanías y sus cursos de arte. ¿Por qué decidiste estudiar gestión deportiva? Porque me gusta el deporte y quería implementar o ayudar en esta base para niños y jóvenes de faltos recursos, de falta de recursos. Ujú. Ujú. Claro, y ahí ya entiendo por qué hablabas al principio de vincularte a una organización o a una ONG o alguna fundación o algo así, porque es Sí, ahí donde tendrían cabida esas capacidades y donde tendría cabida ese objetivo social que tú tienes, sí, señor. ese Ujú. componente social. Yo considero que eso es clave, eso que tú dices, la responsabilidad social individual como ciudadano de a pie, es súper clave para cambiar esas condiciones de, de vida y de calidad de vida que desde unas directrices generales, desde empresas privadas y desde la parte pública, tienen muchas deficiencias. Si uno se queda esperando a que las cosas cambien, o a que alguien le dé a uno la oportunidad que uno está esperando, o de que surja esa cosa que lo va a salvar a uno, o de que uno va a votar por alguien que va a llegar a un gobierno y va a solucionar X o Y, pues eso no va a pasar, porque creo yo, porque los primeros en entrar a solucionar muchas cosas somos nosotros mismos. Sin embargo, sí creo que está muy jodido en un sentido general el tema de la corrupción y de la desorganización, porque aun cuando existan los recursos, las ayudas y las transformaciones difícilmente llegan o llegan de una forma muy dispersa y deficiente. Y en ese sentido sí creo que es muy importante la movilización ciudadana y el recurso de la denuncia, de uno acusar formalmente cuando una cosa no está funcionando. Y todos esos mecanismos existen, pero no suelen utilizarse, ¿no?
un derecho de petición, una tutela, una denuncia ciudadana, reportar, por ejemplo, daños, algo tan sencillo como reportar que se robaron un contador de agua, ¿no? Que te quedas sin agua, pero si no llamas y reportas que robaron el contador, pues nunca van a poner el contador, ¿no? O no van a arreglar el tubo que se rompió y pues seguimos sin agua y así quedó la cosa. Todas esas cosas yo creo que son claves. Yo como Sí, me pues, parece, sí, dale. sí, tiene toda la razón. Estas semanas de las noticias están robando el agua en los tubos y están vendiendo esa agua. Tal cual. Entonces, ahí varios meses están robando litros de agua. Sí, que no, es una cosa que uno no imaginaría. Imagina uno otras cosas menos eso. Entonces, sí, y la clave de esta transformación individual también es que, claro, todos esos vicios generales que tiene el país, como de corrupción o de no respetar ni darle las garantías mínimas a un empleado y todo eso, vienen también es como un pensamiento y una cultura. Y eso sí empieza desde el individuo, transformar eso. Ser consciente de que el otro necesita esto, ser consciente de que el otro, de que no hay que robar al otro y ese tipo de Ujú. cosas son básicas. Ya aquí mirando entonces lo que tenía para contar, después de hablar es de esto que se planteaba la economía creativa, sobre lo que tú, digamos, te mueves, y yo también porque soy músico, entonces yo también me muevo sobre esto, digamos, y digamos que hay un asidero importante. Y digamos Ujú. que estas actividades económicas sí fortalecen una cosa que se llama el Producto Interno Bruto, que es como la sumatoria de todas las empresas que tiene un país que logran venderle a los mismos habitantes del país y a otros productos. Y se suman todos esos valores y eso es lo que genera como ese gran valor que se llama Producto Interno Bruto. Que sin embargo eso no garantiza que la gente viva ni trabaje bien. Si un país como China, por ejemplo, tiene una muy buena economía, tiene una muy buena economía. Ellos venden todo y hacen todo, pero la gente no tiene calidad de vida, no tiene garantías laborales, no tiene, son prácticamente esclavos. Entonces, es un sistema económico exitoso basado en un sistema de empleo casi esclavista. Entonces, ahí es Sí, cuando, entonces, ahí es cuando se pone raro. raro, sí, porque uno vende tal producto y le dice, no, eso es muy caro, pero en realidad no lo es. Eso uno Y es no lo, sabe qué material o em, qué tiempo lo realizó. Entonces uno dice, si le bajo el precio, no, no, no gano tanto o no gano nada. claro, pero para vender algo que fuese más barato, tendría uno que no pagarle a alguien por hacerlo o algo así, que es lo que pasa con China. Entonces, se ahorran en materiales, se ahorran en mano de obra, no porque no haya gente que lo tenga que hacer, sino porque no le pagan. Y entonces así obviamente, pues no hay caso. Por eso la importancia de la conciencia de consumo. Es cuando uno es consciente de lo que compra y lo que consume, uno aporta a que la economía se fortalezca. Y más de un país como Colombia que tiene tanta industria pequeña y negocio pequeño que produce cosas desde aquí, y bienes y servicios. Entonces, si uno compra la ropa, pues que sea hecha acá, y si uno compra la comida, pues que sea comida de acá, y todo eso ayuda a que se fortalezca todo lo demás. Yo por último quería tocar dos temas sensibles
Y es uno, bueno, con relación a lo que estábamos hablando, que según lo que dice el economista Amartya Sen, pues el Producto Interno Bruto no es un indicador de éxito de la economía en un país, ya que no determina que exista calidad de vida, que es lo que estábamos hablando, sino más bien sino que lo que sirve más bien es garantizar los derechos fundamentales y la expectativa de vida de las personas. En este sentido, acá en Colombia el sector rural colombiano es el más afectado por el desempleo y la informalidad laboral. Y es en donde hay más riqueza y más destrucción del medio ambiente, es decir, es un sector que por falta de asistencia, educación y organización se deteriora día a día, sin contar con que es el más afectado por el conflicto armado y el narcotráfico. Eso es bien complicado porque, digamos, de ese sector, que es el de los recursos naturales, el rural, donde está la minería, donde está la madera, todo eso, viene la materia prima con lo que uno hace todo. Y nosotros como país pues tenemos todavía, a pesar de que se ha desperdiciado mucho y se ha dañado mucho y se ha explotado de mala manera mucho, todavía tenemos mucho recurso. Ese recurso se optimizará de una forma inteligente y se distribuyera por el país de una forma estratégica. Prácticamente no tendríamos que comprar nada por fuera para hacer nuestras cosas. Y eso implicaría que todo lo haríamos nosotros mismos con nuestros propios materiales. Entonces eso económicamente sería muy bueno porque lo que se necesitaría es más mano de obra, pues generas empleo, pero al mismo tiempo, como hay muchos bienes y servicios que los construimos acá, pues tienes calidad de vida y puedes mantener como un equilibrio en la población. Y el tema con lo rural es complicado porque la gente igual como no tiene garantías ni maneras de vivir allá, se vienen las ciudades siguen creciendo y las oportunidades disminuyen. Entonces sería interesante poder lograr el fenómeno contrario, que uno fortalezca tanto los alrededores de las ciudades, los sectores rurales, que más bien uno empiece a irse de la ciudad para ir a trabajar a otros sitios. Y entonces se empieza uno a distribuir por el territorio y lo empieza uno a conectar. En vez de que todos lleguemos a Bogotá, a Cali, a Pereira, Cartagena, a Santa Marta, y nos asiremos ahí, más bien que logramos fortalecer los diferentes lugares. Y luego sobre lo mismo, cuando garantiza lo mínimo que es techo, comida, salud, trabajo, las mismas personas empiezan a consumir lo otro, el arte, la arquitectura, diseño, la moda, la artesanía, ¿cierto? Porque de todas formas uno prioriza, ¿no? Si tú necesitas comer o comprarte un collar, pues comes, no te compras el collar, ¿no? Es como la lógica, Sí. hay como unas prioridades, ¿sí? Entonces se construye y no al contrario. Por eso es muy polémico lo que proponía Duque, porque quería fortalecer las industrias creativas, lo cual está muy bien, que nos beneficia a nosotros, por ejemplo. Pero si fortaleces ese sector, ¿qué pasa con el otro sector que no tiene infraestructura ni tiene nada? Entonces tú, por ejemplo, te dedicas a hacer artesanías, pero como el sector rural no tiene infraestructura, entonces tú no le puedes comprar los insumos para hacer tus artesanías a los colombianos, porque ni siquiera son capaces de producirlos, ni tienen el conocimiento y la infraestructura para que llegue y se distribuya. Entonces, ¿a uno qué le toca? Comprarle a los chinos, ¿cierto? Eso es lo que Sí. pasa. Y es que no hay de otra, no hay de otra. Ahora se ven más cosas, el problema son los costos, ¿no? Entonces ahí mediar eso. Entonces ahí es cuando se juega mucho con lo que tú contabas hace un rato, con la publicidad. Entonces uno dice, sí, este vale el triple que el otro, pero es que el mío no es chino. Y la gente, si uno se lo sabe decir,
La gente entiende el cuento y compra mejor el que es más caro, porque está hecho acá, que el chino. Eso es una cosa que se ha ido como a transformar en el pensamiento poco a poco, pues que ayuda, digamos. Entonces, pues no sé, yo quería hablar un poco era de esos temas y pues para cerrar, yo creo que yo te preguntaría, ¿cómo crees que tú puedes aportar a la problemática Eh, de la que estamos hablando hoy sobre el empleo digno y todo eso? Desde tu lugar, desde donde tú estás y lo que eres y lo que haces, ¿tú qué podrías hacer? pues para, para el gobierno generar más programas de empleo y una capacitación que ayude a las personas a encontrar trabajo. También una capacitación en las redes sociales, no simplemente hacer contenido, sino también promocionar más eh, eh, promocionar más productos colombianos. Estoy de acuerdo con lo de apoyar lo nacional, de apoyarnos entre nosotros, por un Pero lado. también, como tú decías de la cultura, es generar o tener, como te digo, espera, em, que tengan más fe en, por ejemplo, la Cámara de Comercio, que tiene esos programas de emprendimiento, no simplemente eh, el tener, como te digo, sí, como la Cámara de Comercio tiene todos esos programas, Programas de aún así, capacitación. acciones, es tener más, buscar las oportunidades. Apostarle a la información, a las oportunidades y a la formalización. A la Sí, formalización de todo, porque parte del problema grandísimo que comentamos hoy es que todos queremos evadir o buscar la jugada para ahorrarnos una plata o para ahorrarnos un empleado o para ahorrarnos un trámite o para ahorrarnos siempre buscando como la maña para. Y eso no tiene otro nombre, palabras más, palabras menos, eso se llama corrupción. Y la corrupción hace que todo funcione mal y que todo esté en mal estado y que además entre nosotros desconfiemos, peleemos y tengamos una manera de relacionarnos que es, a fin de cuentas, violenta. Y no es amistosa ni de confianza, sino de desconfianza de entrada. ¿Sí? Si algo tan sí. sencillo como si yo te digo si, que me prestes 50.000 pesos, lo primero que tú vas a pensar es si yo te los voy a devolver o por qué me los tienes que prestar si no me conoces y todo. Entonces, de una vez se arma toda una estructura que es cultural en la cabeza. Yo creo También, que sí. también hay una cultura financiera, porque Y está dentro nosotros de, los jóvenes o sí, los adultos, en la mayoría no tienen una educación financiera para sacar un préstamo, sacar eh, una empresa, como te digo, grande, y nos metemos en problemas con las deudas
y, y en, y en todo económico. Es verdad. De hecho, está entre uno de los objetivos como específicos de este objetivo de desarrollo sostenible, está como Ujú. educación financiera y acceso de servicios financieros a todas las personas. Y claro, una cosa es acceder, que ahora hay más acceso, ¿no? Casi que cualquier Sí, persona en el país puede tener, no sé, un Nequi, por ejemplo. Una cosa y otra cosa, saber usarlo. Eso es de doble filo, claro. sí, por Entonces, ejemplo, en X te genera un préstamo, ujú, ¿no? Entonces uno, uy, el préstamo, pero no sabes qué tasa de intereses o qué meses le toca pagar, en qué cantidad. Puede ser el doble o el triple que le generaron ese préstamo. claro, total. Bueno, eso es un tema muy largo, tiene muchas ramificaciones, hay muchas cosas que pensar, muchas cosas por hacer individualmente también, muchas cosas por investigar, aparte de lo que hemos ya revisado. Pero creo que pues la idea de esta reunión era poder tener una discusión general sobre el tema y poner sobre la mesa como las diferentes caras que pueda tener esta problemática. Y pues nada, yo creo que eso sería todo, Javier. No sé si tengas algo que agregar. No, ahí estamos bien. Listo. Entonces, Entonces, bueno, aquí nos despedimos. Muchas gracias. Y ya, entonces yo voy a guardar el videíto, lo edito, cuadro el documentico. listo. Mañana temprano. Te lo mando para que revises que esté de acuerdo con las directrices de la guía de actividades. Y ya, y lo mandamos. Listo, compañero Alejandro. Listo. Vale. Chao, Javier, que Listo. estés bien. Muchas gracias. Vale.